por ley y basado en el artículo 28 y 134 constitucional, que es prácticamente los que garantizan la competencia económica en México, la que dice que no hay monopolios, que tiene que haber competencia para favorecer al usuario final, a los mexicanos. Pues básicamente le están dando toda la vuelta. Hoy, y en palabras exactamente del propio presidente, ahorita que presentabas la nota, lo dice claramente: primero van las hidroeléctricas, después van todas las plantas de la CFE, incluyendo las plantas de combustóleo y de carbón. Después irían justamente las plantas renovables, y también para darte un ejemplo rapidísimo, el costo de generar por energía eólica es 75% más barato que hacerlo por combustóleo, y aún así irían después. Y al último, justamente al final de la cola, vendrían precisamente las plantas de ciclo combinado, las que son las que le venden la electricidad en exclusiva, de hecho fueron plantas que se hicieron a la medida para CFE. Obviamente esto trastoca absolutamente todos los flujos de modelo de negocio de todas estas empresas, lo cual nos lleva, como muy bien lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial, a una expropiación indirecta, que obviamente nos mete en cosas de Tratado de Libre Comercio, no solo con América del Norte, sino también con Europa y con TPP. El segundo pilar es justamente la cancelación, o mejor dicho, potencial revocación de los permisos de autoabastecimiento. Básicamente, que una empresa se asociara con otra para generar su propia electricidad. Esto, para también darle un peso, sobre todo para entender qué tan grande es este figura, aproximadamente un 12% del PIB viene de empresas o servicios que obtienen su electricidad, su energía a través de este mecanismo. Y el tercero, quizá también uno de los más importantes, es la afectación que va a tener para todos. El presidente dice y perjura que eso es para que no suban los costos. Esto no es cierto, te lo puedo ir adelantando. El presidente podría hoy mismo, sin ninguna ley, bajar las tarifas, incrementando los subsidios eléctricos, que se estima que para el año 2020 fueron de $5,000 millones. Por otro lado, para las tarifas industriales, que esas no tienen subsidio alguno, ellos iban a tener una afectación directa de aumento de costos. Dado una recuperación incipiente de la economía mexicana, este sería un golpe mortal a la industria del país. A ver, dime algo, en este primer punto es fundamental porque para generar la energía se van comprando a los generadores de energía, ¿no? Ahora cambia el orden, primero van a ser las hidroeléctricas, luego pues estas plantas muy sucias de carbón, la renovable aunque es más barata, la eólica, por ejemplo, nos das este ejemplo, pues ese va casi a la cola y hasta el final las de ciclo combinado. A ver, dice el presidente de la República y dice el gobierno y la narrativa oficial de la 4T que son súper limpios porque nomás van a usar hidroeléctricas y esa va a ser la primera. ¿La hidroeléctrica es limpia? ¿Es más limpia que la eólica, por ejemplo, que la de ciclo combinado? No. Y de hecho, eso qué bueno que toquemos ese tema, Luis, porque ahí está gran parte del corazón de este problema. El presidente piensa o da a entender que todo sería como Tabasco o Chiapas, donde la abundancia del recurso hídrico, del agua, es tal como vimos en las inundaciones del año pasado. Obviamente hay un componente político para un target de su audiencia muy específico. Sin embargo, hay otras partes, por ejemplo, de la República, donde tenemos, por ejemplo, Nayarit, donde tenemos 3 de las grandes hidroeléctricas, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, donde la capacidad está por debajo del 40%, porque ahí no llueve, Luis. Tenemos también un sector importante al cual hay que prestarle mucho ojo, que bajo las reglas que tiene el presidente justamente, o que propone que las hidroeléctricas vayan primero, también hay que recordar que el 60% es de la CFE, pero hay un 40% privado. Dentro de esta parte privada hay un ejemplo que creo que vale la pena resaltar, que es el ejemplo de la hidroeléctrica de Necaxa, que está controlada por justamente los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Luz y Fuerza, que han encontrado en el gobierno un gran aliado para poder despachar y verse beneficiados. Así que en ese sentido no solamente son los CFE, sino son de CFE y sus aliados. Dime algo, ¿cómo funciona una hidroeléctrica así a grandes rasgos para que lo podamos entender muy bien? Claro. ¿Qué pasa con esa agua? O sea, porque yo entiendo que las presas
pues sirven para el riego, ¿no? O sea, sirven para muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo agrícola, etcétera. Sé que es otro tema, pero me viene a la mente cuando el asunto de Chihuahua y las presas allá en Chihuahua y el pago que se le tenía que hacer a Estados Unidos y la bronca que se dio con los campesinos. ¿El agua se puede volver a usar? O sea, ¿cómo funciona? Claro que sí, Luis. Pues bien, básicamente lo que se hace es que a través de los ríos se concentra en un solo punto, valga la expresión, un cuello de botella. Ahí lo que se logra hacer a través de obras ya sean naturales o también creadas por el hombre, justamente se pone esta gran barrera, las grandes cortinas que conocemos, para hacer este contenimiento del agua, elevar justamente los niveles y a partir de un ciclo simple de ir sacando el flujo, esto hace girar unas turbinas que a la vez nos generan electricidad. Ahora, necesitas una cantidad mínima de agua para que esto sea operable. Eso es muy importante, como te digo, para las hidroeléctricas que no son tan fluidas, y de esa manera como las del sur, y ahí lo puedes ir regulando de una manera relativamente sencilla. En el caso contrario, vayámonos al otro extremo, lo que ocurre, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Peñitas, que inundó una buena parte de Tabasco, incluso la parte más pobre de Tabasco. Obviamente son tan torrenciales las lluvias que si queremos que no se inunden otras partes de la ciudad o de las ciudades, se tiene que mantener abierto constantemente, pero eso es obviamente completamente intermitente, algo del cual se ha quejado mucho el presidente. Puede ser que sea una temporada de lluvias temporalmente fuerte o que sea también del otro lado demasiado chico. Si no hay agua, no llueve, simplemente no se puede generar electricidad. E incluso si se mantiene una forma para no inundar a otras poblaciones, pues no se puede desfogar en las presas. Así que nos lleva a un problema técnico, no político, obviamente, que va a meter un ruido gigante para las comunidades. Dime ahora el otro punto, el del autoabastecimiento. Veo que Carso, Ford, Alfa, FEMSA, Heineken, Nestlé, PepsiCo, Su Carne, Bimbo, Kellogg's, Hershey, son empresas, por citar algunas, que tienen acuerdos para autoabastecerse de energía y eso pues obviamente baja el costo, no le estás robando la luz a nadie, estás generando tu propia luz. ¿Qué pasa con esta reforma? O sea, ¿van a tener que pagarle a CFE? Ese le acabas de pegar a uno de los corazones de argumentativos, y te lo puedes decir abiertamente, malinterpretados y manipulados por el gobierno. Justamente esa figura creada en 92, los primeros permisos son de 94. Hay que recordar que en 94 tenemos justamente la crisis del tequila, tenemos una serie de cosas, muchas cosas, y el gobierno federal no tiene dinero para invertir en nuevas plantas. Ahí también, si nos revisamos la parte de las tarifas, los costos son extremadamente altos. Así que lo que hacen las empresas es asociarse una con otra, por ejemplo, ir X compañía con un Iberdrola, con un Genosa, con algún generador, hacer su propia electricidad con su propio costo, con su propia inversión, sí, le pagan la tarifa de porteo, de transmisión a la CFE, y CFE se encarga de repartirla en sus diferentes plantas. Déjame tomar un ejemplo quizá el más paradójico, bueno, no el paradójico, sino más ideal, que es el ejemplo de FEMSA y los Oxxos. Lo que hace justamente la ciudad de autoabastecimiento es que, por ejemplo, salí el primer permiso por 50 Oxxos, pero hemos visto la multiplicación. Lo que se hace típicamente es que al interior de esta estructura accionaria, de esta compañía, de esta sociedad de autoabastecimiento, se van incorporando las nuevas tienditas para ir generando su electricidad. Lo que hoy Manuel Bartlett está venido insistiendo tanto es que si fue por 50 unidades, es 50 y se queda ahí para siempre grabado en piedra. Lo que quisiera la CFE es que las nuevas centrales, los nuevos Oxxos, si lo podemos llamar así, CFE pudiera competir por ese mercado. A eso se refieren cuando hablan de un mercado paralelo, pero en realidad es simplemente FEMSA utilizando y mejorando sus utilidades. Esto, Luis, también déjame decirte, cobra una muy especial relevancia cuando las nuevas empresas, o muchas de ellas ya grandes, quieren tener energía 100% verde. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Bimbo, que está transformándose para bajar sus emisiones de efecto invernadero y contaminantes prácticamente a cero en el año 2035. Para ello, han invertido en parques solares eólicos y de ahí capturar justamente tener esa electricidad. Lo que está diciendo el gobierno es que hoy esos permisos pueden ser revocados, la inversión ya está hecha, también hay que decirlo,
y obviamente esos compromisos, que ya no son compromisos solamente con México, sino globales, pueden verse afectados y totalmente cancelados. O sea, Bimbo le metió, me imagino, una lana impresionante para lograr esta meta, que en 2035 tenga 0 emisiones. Es correcto, incluso por ahí hay un proyecto muy interesante de pequeños vehículos de hidrógeno, justamente de los camioncitos. Inclusive de los camioncitos de Bimbo de hidrógeno. O sea, el tema es irse al asunto verde, pero eso se lo pueden revocar con esta nueva ley. Exactamente, se puede revocar. Y tu inversión al bote de la basura. Exactamente, y por otro lado, la CFE no puede garantizar que la electricidad que se le dé a Bimbo, por ejemplo, sea 100% verde. Ese es un problema gigantesco para las empresas. Gonzalo Monroy, muchísimas cosas más de qué hablar. Te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS Noticias. Vamos a estar muy de cerca pues, platicando y analizando todo esto. ¿Qué nos dices para finalizar con este tercer pilar, que creo que es el fundamental? ¿Esto va a salir más caro, sí o sí? ¿O pagas más impuestos o pagas más luz? Cualquiera de las dos, pero va a salir más caro. Es correcto, Luis. Siempre, todo el mundo siempre paga eventualmente. Esta ley te puede ir incluso adelantando qué va a pasar. Sí, como dijo el presidente, no se le va a cambiar una coma. El Parlamento abierto que se está proponiendo es un chiste, es una tomada de pelo, sinceramente. Y eventualmente lo que nos va a terminar pasando es exactamente lo que ocurrió con la Corte apenas hace 2 semanas. El momento que esto se apruebe y se ponga en el diario oficial de la Federación, van a llover amparos, así que vamos a entrar a una etapa de litigios probablemente los siguientes meses, si no es que de los siguientes años. Gracias, Gonzalo Monroy. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días. Claro que sí, Luis. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Va de vuelta, es el director de la consultora petrolera energética GMS.